¿Okay? Cuando nos hablen de funciones marginales, siempre va a ser la derivada de la función que me están hablando. Entonces, ingreso marginal, bueno, es la derivada del ingreso. ¿Okay? Costo marginal es la derivada del costo, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que tengo que entender, o sea, el lenguaje en el que me están hablando. Y lo de siempre es recordar, el ingreso es P por Q, precio por cantidad. La utilidad es el ingreso menos el costo, ¿verdad? Entonces, depende de cómo me den el ingreso, a veces la función cuesta más o menos plantearla, la de la utilidad. Y la utilidad es la ganancia, entonces recordar, yo quiero la ganancia máxima. ¿Okay? Entonces, como que más o menos hicimos eso al inicio del curso, pero no sabíamos derivar, entonces solo teníamos funciones cuadráticas. Ahorita, ¿qué hacen? Inventaron un costo o un ingreso ahí como una función más elaborada. Y entonces, donde usted lo tiene que desarrollar, pues tiene una función con un x a la 3 o con una raíz de x, me explico. No es una función cuadrática original que había que ver el vértice o conocer el vértice, sino que aquí lo que hay que hacer es derivar, ver dónde la derivada se hace cero y ver si la función es cóncava hacia abajo para decir, bueno, derivada se hace cero y es cóncava hacia abajo, entonces, bueno, tengo un punto máximo, ¿verdad? De la utilidad me interesa maximizarla. Entonces yo ocupo ver dónde la función tiene este tipo de comportamiento. Que la derivada se hace cero aquí y aquí. Ok, la derivada se hace cero. Ajá. Pero ¿cuál punto tengo que elegir? En el que haya una concavidad, o sea, segunda derivada negativa. ¿Verdad? Ese es un criterio muy importante, encontrar dónde la derivada se hace cero. ¿Verdad? En esos puntos. Los puntos, los valores de x igual a c, o sea, un número c, un número 20, menos 2, 4. Okay. Tomar en cuenta esos valores y ver dónde la segunda derivada es negativa. Negativa se pone así, ¿verdad? Aquí ustedes saben que los chineos negativos significa, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que es un punto máximo y que tenga sentido el problema. O sea, si la cantidad es negativa y la cantidad es de pantalones, ¿verdad? Que yo vendo, que una empresa, bla, 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 pantalones, una cantidad negativa de pantalones no tiene lógica, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, debo elegir los valores positivos. Otra que se les olvida es el costo medio, ¿verdad? El costo medio me lleva a construir el costo. Entonces, si yo tengo la función del costo medio, ¿ok? Y la multiplico por X, ya tengo el costo total. O si es con la letra Q, bueno, multiplico por Q. ¿Okay? Porque esto es lo que ustedes van a aplicar. La definición del costo medio es el costo entre X, el costo entre la cantidad de artículos. Entonces, como sería una división, pues aquí está despejada, así que háganme caso. Aquí esto es lo que estoy ocupando. Si le dan el costo medio, lo multiplica por la X de cantidad o la Q de cantidad y ya tiene el costo. Porque puede que nos pregunten eso. Por ejemplo, la 3. Quiero hacer la 3. ¿Está bien? Aquí en la 3 del ejercicio, en la práctica. Aquí vamos a poner eso. En azul. Pues entonces, la 3 dice que te dan el costo medio. Y dice que es, bueno, como a veces es con cantidades, buscando que tenga sentido económico, las cantidades son grandes, los números, ¿verdad? Pero eso no afecta en nada, solo necesitamos la calculadora. Dice que este es el costo medio. Luego dice que al producir X cantidad de productos, o sea, X es cantidad, encuentre la función de costo marginal y aproximar este valor. De ahí les explico. Costo marginal, o sea, del costo medio yo ocupo el costo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? El costo es agarrar lo que te dieron y multiplicarlo por X de cantidad. Eso es, esta parte es el costo medio y esta es la X y así me da el costo. ¿Se entiende hasta ahí?
te dan el costo medio, entonces por X. En este caso, pues se simplifica la X con la X, porque son de factor y aquí está dividiendo. Entonces el costo medio, el costo es un 5200, es una función exponencial, aquí tiene un 200 en el exponente, y si me dicen que derive, bueno, lo que quieren es ver si yo sé manejar las propiedades de derivar la exponencial. Entonces, el costo marginal es el que yo voy a calcular. Entonces voy a poner aquí que es el costo marginal, o sea, la derivada del costo. Eso es lo que quieren que haga. Entonces, constante que está multiplicando se mantiene, ¿cierto? Ahora, tengo que derivar esta de aquí, derivada del exponencial. Entonces es ella misma, ¿cierto? Y luego por la derivada del exponente. Vamos a ver si alguien pega la derivada del exponente. ¿Qué dirían que es? Es algo sencillo de contestar, no es algo largo. Sería menos 106 a la menos. No, es más sencillo todavía. No tiene menos ni nada, es una constante. Lo que pasa es que aquí está escondida, ¿verdad? Es la constante que multiplica la X es 1 entre 200, así, 1 entre 200. Entonces, es de la forma m por x. Entonces yo pongo la m, ¿verdad? La derivada de número por x es el número, y en este caso el número es una fracción. Por eso les dije, es algo sencillo, no es la regla del cociente, que nada que ver. ¿Ves? Entonces, ve la trampilla, que como tiene números grandes, pero y el exponencial, entonces, bueno, los números grandes se están dividiendo, ok, entonces se confunde un poco, creen tal vez que es hacer regla del cociente y todo, pero no, es número por x. Cuando es número por x, la derivada es el número. Okay. Entonces, el número es 1 entre 200, ahí está multiplicando, ahora sí. ¿Por qué ponen esto? Bueno, yo como profe hago eso, digamos, pongo 200 y 5200, seguro tienen, se simplifican, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe 200? 5 por 5, 25, 26 veces. 26 veces. Vamos a sacar la calculadora porque como no están cerca, no me pueden ayudar. No quiero escribirlo ahí al bateo. 5200 lo divido por 200 y da 26. Ahí está. ¿Ves? Entonces es 26 e a la x entre 200. Esa es la derivada. Entonces se llama costo marginal. Ahora sí, vean. Lo de aproximar un valor, yo eso sí no lo he explicado en clase, porque es como de las aplicaciones y esa no la hemos trabajado, hemos trabajado otras. Cuando a mí me dicen que aproxime una cantidad, entonces se sigue con esta regla. Voy a escribirlo con función. Entonces, yo tengo una función y quiero aproximar cuánto da la imagen de un cierto valor. Vamos a ponerle n. Entonces, eso es muy parecido a la función evaluada en una unidad menos más la derivada en ese valor menor, ¿ok? Digamos que en un contexto puede ser, para que tenga sentido, ¿verdad? Porque nosotros lo vemos como muy matemático, pero sería así. Yo tengo un modelo, yo tengo una función de costo y mi empresa lo que produce, lo máximo que ha producido son 100 unidades, ¿ok? Entonces yo tengo mi modelo, puedo hacerlo, digamos, una fórmula, tiene la función de costo, pero solo rige hasta 100, más allá de 100 yo no conozco, ¿verdad? No sé predecir
cómo se mantiene el comportamiento. Entonces yo puedo aproximar cuánto sería si produzco una unidad más, cómo cambia mi función. Entonces lo que hace es ayudarme la función derivada a calcularlo, porque la derivada significa una tasa de cambio, se dice, ¿ok? Tasa de cambio, nosotros no hemos hablado casi de eso. Entonces es como que la función costo sea así. Y aquí en mi ejemplo, el que estoy hablando, ¿verdad? El que estoy hablando sería, yo produzco hasta 100 unidades. Entonces, la función que yo tengo para modelar mi problema tiene sentido hasta 100. De aquí para allá es de como extender la misma función, pero yo no sé si rige, ¿verdad? Entonces, digamos que de manera práctica, si yo quisiera saber cuál es el costo de 101 unidades, entonces lo que hago es decir, bueno, ya tengo la imagen de 100 y tengo la inclinación aquí en 100. Entonces, la inclinación significa cuánto aumenta por unidad. Entonces sería el aumento aquí, se parece mucho, o sea, el aumento, ¿verdad? De una unidad más, la imagen que tiene bajo la función, se parece, uno pone un igual así como curvitas, ¿verdad? Como curviado. Se aproxima a tener la imagen de 100, pero más la derivada, ¿verdad? Sería la imagen de una unidad menos más la derivada, porque la derivada me dice lo que aumenta por unidad. Entonces, la derivada en una unidad menos. Sería así, ¿ok? Más o menos eso significa este tipo de problemas. ¿Sí? Cuando a mí me dicen aproxime el costo marginal de la unidad 580. Tengo un segundo. Ya, entonces, ves, ahí lo que podemos hacer, la pregunta sí tiene un nivel de dificultad más ahí. Dice, bueno, el costo marginal de la unidad 580. Entonces, el costo marginal tendría que derivarlo. Este es el costo marginal. 26 por e a la x entre 200. Voy a volverlo a apuntar. Entonces, el costo marginal es 26 e a la x entre 200. Entonces, yo lo puedo aproximar así. Hablando de aproximación, sería, ocuparía derivar otra vez, ¿verdad? Porque es la derivada de esta función. Entonces sería la segunda derivada. Sería 26, que es una constante, la exponencial se mantiene, y la derivada del exponente era 1 entre 200, ¿verdad? Es ese valor. Entonces yo digo, la derivada es la función original aquí. Está la original y esta es la de derivar la original. Que para que no se me enreden, aquí está la primera derivada de la segunda. O sea, la segunda derivada es el derivar una vez la primera derivada, ¿cierto? Entonces sería la función de, a ver, sí, la función original, o sea, el costo marginal evaluado en 580, decía el ejercicio, 580, se parece a poner la función original con una unidad menos, más la derivada de esta del original, o sea, en este caso sería la segunda, evaluado en 579. Es algo mecánico, digamos, no es que se profundiza mucho. Esta herramienta de qué significa tasa de cambio, qué significa aproximar, ¿ok? Normalmente nosotros lo hemos evaluado como en tareas o en prácticas. Y y pues nada, lo que hace es como aplicar la relación entre la función y la derivada y lo que significa para aumentar una unidad más.
como les digo, en la vida real para nosotros como que no tiene sentido, ¿verdad? Para lo que nosotros trabajamos en clase, ustedes me van a decir, profe, pero estamos usando funciones inventadas, que tienen dominio R, digamos. O sea, nada más uso la función original. Si quiero averiguar cuál es la derivada en 580, ya derivé, evalúo, ¿verdad? Entonces, es para que ustedes vean, está derivar y evaluar en 580, gracias a la fórmula, eso me da como un valor real, el valor real que tiene. Y esta forma de calcularlo me da un valor aproximado. Tendría sentido si tenemos como datos reales y un problema real en que lo que hacemos es aproximar con una función. ¿Okay? Pero nosotros no hacemos eso se llama métodos numéricos, eso es aproximar, eso hay que usar Excel por lo menos, ¿verdad? Entonces a esto es nada más una muestra. ¿Ok? Voy a repetir. Lo que ustedes ocupan es apuntar esto. ¿Ok? Y entonces es una función original evaluada en un número que se escapa de mi dominio, ¿verdad? Una unidad más, es muy parecido a evaluar la función original una unidad menos, pero sumarle la derivada en ese punto, en ese valor menos. Entonces, en este ejemplo se enreda un poco porque era la derivada. Entonces, quiero aproximar la derivada de 580. Puedo hacerlo con la fórmula y encontrar el valor real. Aproximarlo sería la derivada en 579 más la derivada de la derivada en 579. ¿Ves? Este valor es muy próximo a este. Ahorita no lo voy a calcular porque ni sé dónde está la cálculo científica, como siempre. Pero ustedes pueden hacerlo y ver que son dos valores que se parecen mucho. ¿Ok? A eso no hay que darle mucho énfasis. Pero siempre lo vemos un poquitito. ¿Ves? Aquí este ejercicio sí es más de lo que nosotros necesitamos desarrollar en el curso, ¿ves? Aquí te dicen el costo de producir X cantidad de artículos por semana, unidad de tiempo. Aquí dice que el costo es, digamos, el costo total, 1000 más 6X menos 0.003, X a la 2, más 10 a la menos 6. Eso quiere decir que es 1.000.000, entre 1.000.000, ¿ok? Y como es muy grande, entonces mejor se escribe 10 a la menos 6. Pero es un 1 con 6 ceros, dividiendo por el exponente negativo, ¿verdad? Dividiendo y aquí X a la 3. Entonces, ese es el costo. Ahí. Luego dicen que el artículo, el precio depende de X artículos, gracias a la demanda, y ahí viene. Entonces viene P de precio, está dado por 12 menos 0.0015X. Pues aquí está el P, el precio. Entonces, lo que hay que hacer es P por Q para tener el ingreso. Entonces, en el librito ponen R. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, no voy volando, pero acá. ¿Ves? Esta R significa ingreso. El ingreso es P por Q, ¿verdad? Precio por cantidad. Entonces, precio es aquí despejado en la demanda. 12 menos bla, 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 entre paréntesis. Y Q de cantidad, en el problema se habla de X cantidad, entonces se usa la letra X, no se va a mezclar X y Q, sino que se deja todo con X. Entonces, el ingreso es la demanda despejada la P, ¿verdad? Lo que viene de la demanda. Entonces, 12 menos bla, 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 entre paréntesis, por X de cantidad. Entonces, se monta la función de utilidad, que sería, aquí le dicen P, ¿verdad? La utilidad es ingreso menos costo. Entonces, es ingreso, es esto de acá, que fue que repartieron la X. ¿Okay? Se reparte la X. Se reparte la X y queda 12X menos 0.0015, X a la 2. Menos el costo, siempre entre paréntesis, siempre, siempre, porque este menos va a afectar signos aquí hasta adentro. El signo del exponente no, sino el signo adelante del 10. Entonces se va a ver menos 1000 más 6X, ya ahí despejando, porque aquí había un 12X y este menos se reparte, entonces quedan menos 6X, quedan 6. Y así, ¿verdad? Haciendo operaciones de X a la 2 con los de X a la 2, ahí va dando el resultado. Entonces, aquí dice, vamos a ver más. Espérate a ver, porque aquí no veo, este tiene menos, este tiene más. Creo que aquí es como un 45. Yo ahorita reviso a ver si tiene un errorcillo. Bueno, aquí vamos a seguir aquí con el ejercicio. Aquí es utilidad, ¿verdad? Ingreso menos costo.
se desarrolla y entonces saca la primera derivada. ¿Okay? La primera derivada de la función. Yo sé que aquí dice 10 a la menos 6, pero es lo mismo. Cuando se deriva se baja el 3 a multiplicar y queda x a la 2. Eso fue lo que hicieron acá. Y por eso se ve así como notación científica. Bueno, pero es 3 entre 1.000.000. Y se despeja. Dice, bueno, aquí lo que hicieron fue arreglar para que no quedara como 1.000.000 dividiendo. Yo no sé si ahí me van a entender. Si quieren les pongo así. Ellos llegan a un 6, a un 0.03x menos 3 entre 1.000.000 es un montón. Yo te lo voy a escribir aquí así, 1.000.000 x a la 2 igual a 0. Lo que hacen de aquí a acá, a ver, de aquí, perdón, de esta para obtener esta forma, que no tiene el 1.000.000 dividiendo, es, perdón, multiplicar por 1.000.000 a cada lado. Multiplicó toda esta expresión por 1.000.000 y el 0 por 1.000.000 también. Entonces, donde multiplicas por 1.000.000, te vas a deshacer del 1.000.000 que está dividiendo. Eso es lo que hicieron. ¿Ya? 1.000.000 ahí y 1.000.000 de este lado. ¿Okay? Entonces queda 6 por 1.000.000, 6 millones. El 1.000.000, bueno, aquí le va a correr la coma 1, 2, 3 campos y 3 más, queda 3.000, creo. Queda 3.000 X. Y luego queda menos 3 entre 1.000.000 por 1.000.000, entonces queda menos 3. X a la 2. ¿Okay? Todo aquí estoy repartiendo el 1.000.000 al 6, al 0 punto bla 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 y al 3 entre 1.000.000. Y aquí 1.000.000 por 0 da 0. Entonces, eso es lo que explican aquí, que se dividió por 3 y se multiplicó por 1.000.000. Entonces, es que esta ecuación, después sacaron 3 a factor común para simplificarlo. Entonces, al sacar 3 a factor común, sale 3. Aquí queda 3 por 2, 6, 2 millones. Se sacó 3, aquí queda, en vez de 3.000, queda 1.000. Y aquí queda x a la 2. ¿Ves? Entonces, después de sacar 3, lo mandas a dividir y ya queda 0 entre 3 da 0. Entonces, lo que queda es esta parte igualado a 0. Eso es lo que están explicando ahí. ¿Verdad? Que llegan a esta ecuación, x a la 2, esta y esta, que este es 2 millones, igual a 0. Tiene todos los signos diferentes porque está como despejado diferente, pero si yo todo lo paso al otro lado, pues me quedan los mismos signos, ¿verdad? A mí me quedó negativa la x a la 2 y los otros positivos. Aquí está al revés. Positivo el x a la 2 y negativo los otros dos. Al fin de cuentas es lo mismo, llegamos a la misma solución, ¿verdad? La cosa es que llegan a que los valores es 2.000 y 1.000, ¿verdad? Donde se encuentra igual a 0. Como era la derivada, es donde la derivada se hace igual a 0, o sea, los puntos críticos. En ningún punto se indefine. Entonces, ya que encuentras 2.000 y menos 1.000 no tiene lógica porque era un problema de que X es cantidad de artículos. Entonces, ¿cómo van a ser menos 1.000 artículos? ¿Me entienden hasta ahí? Aquí, perdonen, es que aquí estoy explicando de aquí a aquí cómo llegaron, porque vea que escribieron una línea, es la pereza de escribir esto, ¿verdad? Luego de aquí a aquí factorizaron. Y si encuentran un valor negativo, voy a borrar para... Voy a tomarle foto a esa parte. Okay. Después me regañan si les borro. Les borro y aquí, chiquillos, vean, la cantidad menos 1.000 se descarta, ¿ok? No tiene lógica, ¿ve? La raíz negativa no tiene importancia práctica, de modo que solo necesitamos considerar x igual a 2.000. Entonces, les va a dar, uno construye
una fórmula que tenga sentido aquí en 2000, o sea, 2000 va a ser el máximo de fijo, vas a encontrar una utilidad máxima. Entonces de ahí despreocúpense, lo que sí tienen que hacer son los cálculos, encontrar la segunda derivada y evaluar de que sea cóncava hacia abajo, ¿ok? Si usted evalúa y le da negativo en 2000, quiere decir que la función tiene esa forma. Es un polinomio, uno les pone una función que es continua, entonces te dio que la derivada se hace cero. Luego te da que, si ves, es cóncava hacia abajo, en ese punto. Entonces, en todos los otros puntos alrededor, más o menos se cumple eso, que también la segunda derivada da negativo. O sea, en un cierto rango alrededor, un cierto dominio, se dice. Entonces, la función que tiene, no sé cómo era la función, pero el punto es que es la de la ganancia, ¿verdad? La utilidad, y ese punto es un valor donde alcanza un máximo, en 2000. Entonces, la X es 2000. Eso es bueno, ¿verdad? Tengo que vender 2000. Bueno, ¿y a qué precio está asociado? Porque ese era el ejercicio, como analizar cómo puedo yo plantear un precio. Pues es gracias a la función de demanda que me dieron. Entonces, en la función de demanda, evalúo el 2000. ¿Ok? Que eso está al puro inicio de la redacción del ejercicio. En la demanda usted evalúa. Entonces le va a dar una P, que es el precio. Entonces es, ¿a qué precio está asociada que la utilidad sea máxima? ¿Se entiende un poquito esa parte?